Grabada, ¿sí? La de hoy, y comparto pantalla. Eh, Esperen que quiero elegir de acá estos. Ahora sí. Compartir pantalla. Esto. Ahora sí. Bien. Bueno, esto es por esta semana nada más. Después la semana de finales de mayo, sí, ya volvemos. Vamos a tener una clase más, recuerden, ¿sí? Que va a ser una clase donde voy a agregar un par de cositas más y ya hacer una revisión. Tengan el cuestionario ese que está subido a la plataforma para hacer resolución a mano, para hacer preguntas, ¿sí? Porque está abocado fundamentalmente a lo que va a ser el parcial, ¿sí? Seguramente hay dos grupos bacterianos que no vamos a llegar a ver, que creo que es Listeria monocitógenes y las especies de Campylobacter. Eso no creo que los veamos, no los vamos a ver en el parcial. Sí se pueden tomar en el final porque sí, eso lo voy a dar, ¿está? Pero no creo que con las clases que me quede, con una clase alcance a dar todo. Bien, vamos a ver hoy al menos, tratar dos, si puedo dar alguno más, ¿sí? Pero al menos dos de los géneros bacterianos que son muy importantes porque van a ser las bacterias que son difíciles de eliminar de los alimentos que se encuentran en el medio ambiente, fundamentalmente, y que pertenecen al género de digamos, a los tipos de bacterias que pueden esporular, ¿sí? Tanto los clostridios como Bacillus cereus, que los vamos a ver a continuación, son bacterias que pueden esporular. Hasta ahora recuerden que no vimos esporulados, ¿sí? Con lo cual se van a dar distintos tipos de síndromes, ¿sí? Acá en los clostridios vamos a ver primero una intoxicación alimentaria muy grave y luego vamos a ver una toxoinfección que prácticamente ya por el criterio clínico pediátrico está desapareciendo, ¿sí? Del escenario de los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Y después vamos a ver a Bacillus cereus, ¿sí? Que también trae dos tipos de síndromes. Por un lado, una intoxicación alimentaria y por el otro lado, una toxoinfección alimentaria, ¿sí? Es decir, que con todos estos ejemplos ya van a tener un perfil bastante acabado de lo que es la gastroenteritis bacteriana en general. Bien, ¿quiénes son los clostridios? ¿Sí? Vamos a ver dos. Uno es Clostridium botulinum, ¿sí? Muy cercano al Clostridium tetani, ¿sí? Que también es una bacteria anaerobia, ¿sí? Son gérmenes que son bacilos gram positivos, fíjense, hasta ahora vimos solamente bacilos gram negativos, como dije recién, son esporulados, y una condición sine qua non que son anaerobios estrictos, es decir, necesitan condiciones, ¿sí? En el medio ambiente para poder volver a ser una célula vegetativa y aumentar su número de ausencia de oxígeno. Por eso vamos a ver que es el típico caso de los enlatados, de generalmente alimentos que pueden ser cárnicos o vegetales, conservas, que se enlatan, ¿sí? Fundamentalmente, o se enfrascan, pero que generalmente son de manufactura casera, no la industrial, en donde no hay criterios de selección y donde generalmente lo que tenemos que preservar fundamentalmente es de las latas que tengan, ¿sí? La evidencia de fermentación interna, ¿sí? Por eso que la producción de gas de los mismos deja una evidencia en la cual si yo veo la lata que está hinchada, ¿sí? Que hago presión y siento que hay gas adentro y encima cuando la abro sale una gran cantidad de gas, ¿sí? Me estoy dando cuenta que ese alimento no es para consumir, ¿sí? Vamos a ver que la toxina que genera es una toxina termosensible, es decir, con un tratamiento de cocción uno podría eliminar la toxina. Igualmente yo no recomiendo o no se recomienda directamente la ingesta de alimentos enlatados que tengan este tipo de presencia de fermentación interna, o sea, con la producción de gas, ¿sí? Latas hinchadas. ¿Mm? Se encuentra generalmente en todos los hábitats, fundamentalmente en el suelo. Como es una bacteria que esporula,
puede vivir en condiciones medioambientales prácticamente mucho tiempo en forma esporulada. Cuando encuentra condiciones de medio ambiente, porque ¿qué pasa? En los suelos hay una concentración en el aire de oxígeno aproximadamente del 21%. Para un anaerobio esa concentración es letal, con lo cual necesitan sí o sí condiciones de anoxia, falta de oxígeno. Cuando uno prepara el alimento, si la conserva no tiene, ¿sí?, las condiciones adecuadas para poder de alguna manera, ¿sí?, eliminar las esporas con los tratamientos térmicos que sean suficientes, estas esporas quedan en el alimento y dentro del alimento van a aumentar su número. De ahí que se produce la fermentación, ¿sí? Con lo cual, generalmente, esto hace de que estas bacterias produzcan una toxina en el alimento, es decir, in vitro, con lo cual lo que vamos a ver es que son responsables de una intoxicación alimentaria. Fuente, como dije recién, conservas caseras de carnes o vegetales. Fundamentalmente, las más peligrosas son las de carnes. ¿Por qué? Ustedes recuerden que la proteína, fundamentalmente la proteína animal, la proteína de, tanto de carne de vaca o carne de cerdo, ¿sí?, contiene una cantidad de proteína fibrosa, ¿sí? Es decir, esa proteína contiene una estructura más de beta laminar, con lo cual es más, ¿sí?, es mucho más resistente a los cambios de temperatura, fundamentalmente los cambios de pH, con lo cual, por eso también tardamos más en digerirla, ¿no? Con lo cual, generalmente, esto mantiene, de alguna manera, ¿sí?, mantiene el pH, a pesar de que queramos acidificar a esa conserva más cerca de la neutralidad. Con lo cual, estamos dando a las bacterias las condiciones propicias para poder aumentar su número. Bien. Alimentos generalmente de una acidez en la cual normalmente estamos hablando de un pH superior a 4,5, ¿sí? Embutidos, pescados crudos, ahumados, etcétera. Lo vamos a encontrar normalmente y está marcado con negrita en alimentos enlatados, generalmente es de media y baja acidez. Ustedes recuerden que cuando uno hace una conserva, normalmente lo que agrega es vinagre, ¿sí? Trata de acidificar el medio. Pero el vinagre es ácido acético, es un ácido débil, con lo cual no reduce tan, ¿sí?, significativamente el pH como para poder eliminar justamente este tipo de bacterias, ¿sí? Las esporas sobreviven durante, como dije hoy, durante mucho tiempo en alimentos que pueden ser frescos y o congelados. Esto generalmente se produce cuando sí se faena el animal, las canales en oreo luego se dejan a la intemperie y luego por condiciones de contaminación del ambiente llegan al corte y esto, por más que se guarde, quedan las esporas en el alimento. Generalmente las esporas cuando vuelven a la vida vegetativa es que aumenta sus números y ahí es donde producen la toxina, ¿sí? Generalmente esto se da cuando los alimentos tienen una cocción insuficiente. ¿Sí? Muchas de las conservas que se hacen con alimentos que no tienen una cocción suficiente como para poder eliminar las células rápidamente. Tipos de toxinas, no importa esto, pero los tipos de toxinas pueden ser varias, ¿sí? Y algunas son tóxicas para el hombre y otras no, no importa, ¿sí? Igualmente no se hace generalmente el espectro de búsqueda de toxinas, ¿sí? Sino que se busca la toxina por serología, por anticuerpos, y si detecta la toxina del alimento ya se tiene que retirar de la venta automáticamente. Algunas pueden ser más proteolíticas que otras, pero generalmente no alcanzan a dar signos evidentes de putrefacción. Por eso solamente lo que dan son, sí, formas de fermentación dentro de, sí, la conserva, que es lo que yo registro como la lata que está de alguna manera hinchada. Generalmente necesito una gran cantidad de cloruro de sodio para poder inhibir el crecimiento bacteriano y generalmente
también depende mucho de esto la cantidad de proteínas en el alimento que pueda haber para generalmente poder también, ¿sí?, neutralizar esa cantidad. Porque ustedes recuerden que las sales también desnaturalizan proteínas, con lo cual generalmente las proteínas actúan neutralizando varios de los agregados que ustedes les puedan dar a un alimento, como ¿sí?, el medio ácido, el medio salino, etcétera. Ahí tiene que generalmente la presencia de nitrito de sodio en los embutidos reduce la concentración de cloruro de sodio, ¿sí? Esto generalmente eso es más en la industria, lo van a ver mucho más en bromatología, por eso lo paso a esto, ¿sí? Generalmente se desarrolla en pH cercano a la nebulosidad, pero hay ciertos autores que dicen que hasta pH de 4,5, ¿sí? Generalmente sí es el límite inferior en donde tiene el crecimiento de este microorganismo, ¿sí? Generalmente productos de pH elevado, como productos cárnicos, sí es mucho mayor el riesgo, ya lo acabo de decir recién, que los de conservas de verduras. Bien. Pero fíjense que también en algunos autores reportan que se le puede haber encontrado en pHs iguales a 4,5. Esto pásenlo, no importa. Esto también. Vamos a llegar a la toxicogénesis, que es lo que más me interesa, ¿sí? Estas las paso. Esto también depende de la termoresistencia de las distintas cepas, ¿sí? Por eso la temperatura de esporulación y la temperatura generalmente en la cual la cocción es suficiente, ¿sí? También siempre tiene que ser por encima de los 65 grados centígrados, pero esto no me asegura que en el término de los esporulados yo pueda eliminar estas bacterias, sino que quedan en el alimento. Toxinas, y acá esto es importante, ¿sí? Una pequeña cantidad es suficiente para poder causar la muerte en un individuo. Los brotes que generalmente que pueden aparecer de botulismo, que es la enfermedad que se produce por Clostridium botulinum, no suelen ser muy frecuentes, pero los hay, ¿sí? Y generalmente son lugares en donde se ha preparado un alimento con antelación, se ha guardado la conserva y luego se vende al público, ¿sí? Generalmente esos alimentos no tienen control de cenaza y es donde generalmente comienza a haber, ¿sí?, este tipo de brotes esporádicos y de intoxicación alimentaria. La toxina es una neurotoxina, anótenlo a eso, ¿sí? Es decir, actúa sobre el sistema nervioso, no las que vimos hasta ahora, que son todas enterotoxinas, que actúan sobre el intestino fundamentalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que produce generalmente? Produce la parálisis de músculos involuntarios del organismo, ¿sí? Actúa sobre los receptores de acetilcolina, ¿sí? Con lo cual esto hace de que generalmente de las neuronas pre-aposinápticas no se pueda liberar el neurotransmisor, con lo cual esto produce la parálisis, ¿sí?, flácida. Por eso se da la parálisis de músculos involuntarios, como por ejemplo los músculos de la respiración. Piensen, recuerden que la respiración no es un acto voluntario, sino que es involuntario. Nosotros podemos aumentar, si yo le digo a una persona que respire o que haga una inspiración profunda, ¿sí?, o que aumente su frecuencia respiratoria, eso es voluntario. Pero ustedes cuando duermen, fíjense que no están pensando que están respirando y sin embargo respiran igual, ¿sí? Esto depende del sistema nervioso. Y de igual manera también los del músculo cardíaco. Por eso se puede dar generalmente una parálisis, ¿sí?, cardiomuscular o respiratorio cardiovascular, ¿sí? La toxina generalmente se produce durante la fase de crecimiento bacteriano. Entonces, pausa. ¿Cuándo se da un brote? Para que lo puedan entender. Yo preparo la conserva, ¿sí? No hago bien el tratamiento térmico, no es suficiente para poder eliminarlas rápidamente. Con lo cual, generalmente esto se almacena, se guarda, y si yo no evidencio la presencia de fermentación en el interior, o no le hago caso a esto, abro la lata, preparo el alimento, ¿sí? Si eso no lleva cocción, la toxina está en el alimento junto con los microorganismos esporulados. ¿Está claro? Porque ahora ya que lo llevé de la conserva y lo pongo arriba de una galletita que está al aire libre,
¿sí? La bacteria vuelve a esporular. ¿Mm? Con lo cual, en este caso, la toxina está per se en el alimento. Yo consumo esa galletita con una berenjena en escabeche, ¿sí? O con un pedacito de carne de jabalí o carne de ciervo en escabeche, y al poco tiempo comienzan a darse los síntomas que son bien neurálgicos. ¿Está claro? Por eso es una intoxicación alimentaria. ¿Mm? La producción de la toxina generalmente depende del tipo de cepa, no importa esto, ¿sí? Y sí el efecto. Tiene un efecto paralizante perisférico y lo que produce es un bloqueo, como dije recién, de la liberación de acetilcolina a nivel presináptico en las uniones mioneurales. Esto es lo que acabo de decir recién. ¿Está claro? Actúa en etapas. Una primera etapa donde la toxina se fija a los receptores presinápticos, como dije en la filmina anterior, ¿sí? Esta etapa es reversible si al paciente le damos o lo administramos suero antibotulínico específico. A ver, ¿por qué dije hoy que esta bacteria es un pariente de Clostridium tetani? ¿Saben lo que es el tétanos? Esta enfermedad que se llama tétanos, cuando se produce generalmente. Pregunte, si no lo saben, lo digo. Tenga total confianza. Vieron que a veces cuando uno, por ejemplo, se clava, ¿sí? Con un clavo, un tornillo, o se corta con algo que está oxidado, automáticamente me colocan lo que se llama la vacuna antitetánica, ¿sí? ¿Por qué? Primero, si me pasa algo de eso en algún momento, si a usted le pasa algo, lo primero que tienen que hacer es inmediatamente lavarse la herida con agua y jabón blanco y automáticamente colocarse agua oxigenada, porque eso va a hacer que se difunda oxígeno hacia adentro de la herida. Estamos hablando de heridas profundas, no un raspón, ¿sí? No si me caí en la calle y me raspé, no, una herida profunda. En una herida profunda no hay oxígeno. Estas bacterias son esporuladas, ¿sí? Estamos hablando del Clostridium tetani, un pariente de esta bacteria, que vive en condiciones de anoxia. ¿Qué ocurre? En ese lugar tiene el medio y la capacidad suficiente de poder ahora de célula esporulada pasar a célula vegetativa y aumentar su número y produce una infección que se denomina gangrena gaseosa. Por eso al paciente hay que llevarlo generalmente a cámara hiperbárica, cuando ya está grave, obviamente, cuando tiene ya parte del tejido gangrenado, negro, necrótico, porque esta bacteria generalmente lo que puede causarle es la amputación de un miembro, ¿sí? Si no la muerte. Entonces se le da la vacuna antitetánica. La vacuna hoy que se da en una sola dosis tiene el suero antitetánico y partes del bacilo como vacuna. Antes se daban dos inyecciones, era una sola. ¿Para qué se hace esto? Porque no le podemos dar al sistema inmune, ¿sí?, el tiempo de que produzca anticuerpos, ¿sí? Porque te lo tiene que hacer rápidamente y no lo va a hacer. Pero igualmente le doy partes del bacilo para que lo vaya haciendo. Pero ya le administro los anticuerpos, ¿sí?, antitetánicos para que neutralice a este tipo de bacilo. ¿Queda claro la explicación? Por ejemplo, en la embarazada es muy común que antes de hacer la cesárea o la epistasis, ¿sí?, antes del parto, sea cual fuera, si es natural o por cesárea, se le pregunte si tiene al día la vacuna tetánica, y si no hay que dársela. ¿Estamos? Profe, ¿y se da una vez la vacuna? La vacuna se da una vez, generalmente se da un refuerzo cada 10 años, salvo que en el momento, yo por ejemplo, no me acuerdo hace cuánto que me la di. Si hoy en día me corto con algo, tengo que a ir al médico y pedir una receta para que ir a una farmacia y dármela, para prevenirme, ¿sí? Porque no lo sé. No sé hace cuánto no me di la vacuna, ¿no? Generalmente, cuando hay planes de vacunación, ¿sí? Igualmente ya en el adulto es raro que, salvo que te pase algo, que porque uno tiene anticuerpos circulantes, ¿sí? Pero a veces cuando hay un accidente, sí o sí hay que dársela, ¿sí?
Generalmente se da un refuerzo cada 10 años, generalmente. ¿Está? ¿Está claro esto? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, en este caso, para poder revertir el cuadro clínico, hay que dar directamente el suero antibotulínico, que son anticuerpos contra el bacilo, nada más. ¿Está? Ahora, si esta etapa se va y pasea, o sea, si el paciente no se hace atender, viene la etapa de traslocación e internalización de la toxina. Esta etapa es irreversible. Con lo cual acá directamente ya hay una etapa lítica en donde se da la parálisis. ¿Por qué? Porque va a afectar la estructura de la neurona, fundamentalmente de la membrana, a nivel del espacio presináptico, y esto generalmente tiene una acción, la toxina tiene una acción proteolítica muy fuerte sobre todas las estructuras que liberan acetilcolina. Con lo cual, acá tienen una imagen de una célula normal y una célula que está afectada por botulismo, ¿sí? La toxina botulínica lo que hace es bloquear la liberación de acetilcolina e inhibe la contracción muscular. Por eso que no podemos respirar, ¿está claro? Ustedes recuerden que para poder respirar tenemos que hacer contracción y relajación muscular, ¿está claro? ¿Se acuerdan de esto más o menos de anatomía? ¿Han visto algo de anatomía? Sí. Sistema respiratorio, ¿vieron? Sí, profe. Diafragma, músculos intercostales, todo eso lo vieron ya. Bien. Entonces recuerden que fundamentalmente esto puede afectar tanto a la respiración como al aparato cardíaco, ¿m? A la bomba cardíaca, corazón. Generalmente la toxina es estable a pH ácido, es termolábil, que es lo que les dije recién, ¿sí? Un tratamiento térmico suficiente, 80 grados a 10 minutos, podía destruir directamente la toxina. Yo no lo recomiendo, ¿sí? Y dependiendo de generalmente la acidez, ¿sí? Puede ser la presencia o no de la toxina a la misma, ¿sí? Hay cepas que son no proteolíticas y que producen menos alteraciones que las cepas proteolíticas, con lo cual la evidencia en la lata a veces puede ser no suficiente. Y generalmente persiste en el alimento, sí, fundamentalmente si se almacena a baja temperatura. Síntomas. Fíjense acá, la enfermedad aparece de 2, 24 a 36 horas como máximo, pero generalmente es muy rápido esto, ¿sí? Y se da parálisis ocular, o sea, visión doble, sequedad de boca, fíjense que son todos síntomas neurálgicos, problemas generalmente en la deglución y en el habla, puede haber constipación y a veces retención urinaria, fatigas, náuseas, vómitos, mareos, ¿m? Y generalmente lo primero que ocurre es la parálisis ocular. Generalmente en formas graves, cuando ya esto, digamos, pasó y el paciente no se atendió a tiempo, no se administró el suero antibotulínico a tiempo y no hay forma de poder revertirlo, es donde viene el paro cardiorrespiratorio, ¿sí? O sea que es una enfermedad letal, grave. Botulismo infantil. Es otra versión. Ustedes recuerden que generalmente los pediatras ya hace muchos años que a la madre o a los padres les recomiendan que hasta después del año de edad, ¿sí? Al chiquito no le den miel. Era muy común antes, ¿sí? Mojar el chupete en la miel y dárselo, ¿sí? Bueno, eso ya hoy en día los pediatras recomiendan que no. La miel después del año de edad. ¿Por qué? Ustedes recuerden que la miel es producida por las abejas. Las abejas lo que hacen es polinizar. Llevan con sus patas el polen, ¿sí? Hacia la colmena y esto arrastra esporas de Clostridium botulinum. ¿Qué ocurre? En la miel voy a encontrar las esporas. A un adulto, a nosotros, como ya tenemos el sistema digestivo cubierto con la IgA secretora, no pasa nada. Las esporas siguen de largo y atraviesan el intestino y se elimina con la materia fecal. Pero en los niños, en los bebés,
se puede dar un fenómeno en el cual la espora es deglutida, llega al intestino y como no hay un mecanismo de defensa que sea suficiente, comienzan a reproducirse estas bacterias en vida vegetativa y ahí producen una toxina, ¿de acuerdo? La toxina acá da síntomas también de tipo neurálgicos y acá se habla de una toxoinfección. Espera un cachito. Me había puesto una alarma. Bien, con lo cual, sí o sí, acá hay que eliminar directamente la miel de la dieta de los chicos, por lo menos hasta el año y medio de edad, ¿sí? Hasta que tiene el intestino bien tapizado de IgA secretora. Se da por el consumo de miel. Síntomas clínicos, fíjense, debilidad, falta de reflejo en la succión, ¿m? Pérdida de control de la posición de la cabeza, por eso digo síntomas bien neurálgicos, y pérdida de reflejo de la prensión. ¿Saben lo que es la prensión? ¿Vieron cómo el pediatra, generalmente para ver el reflejo, en nosotros cómo nos miran los reflejos? Si el médico quiere ver los reflejos en nosotros, ¿cómo los ve? Nos sienta en la camilla y nos pega con un martillito en la rodilla, ¿no? Reflejo rotuliano, ¿sí? Sí, En los chicos no puede hacer eso, porque no existe todavía el reflejo rotuliano, ¿sí? Para ver el arco reflejo o reflejo en la prensión, lo que hace es acostarlo en la camilla y le pone los dedos. El bebé lo que hace es agarrar y entonces lo levanta de los dedos. A eso se llama reflejo en la prensión. Y esto generalmente se pierde. ¿Tá? Condiciones para que se dé un brote. Primero, existencia de esporas. Eso es lo principal. Que recuerden que las esporas están en todos los ambientes. Están en la tierra, están en el suelo, pueden estar en mesadas, etc. Que las esporas puedan germinar y multiplicarse. Que sobrevivan en el alimento al tratamiento térmico, porque realmente los alimentos se hace el tratamiento de pasteurización, que a veces no son adecuados, ¿sí? Y luego el tratamiento térmico que se le pueda dar condiciones de germinación para que puedan producir la toxina. Cocción del alimento insuficiente para inactivar la toxina, recuerden que yo dije que no, ingestión del alimento que contiene la toxina y como medida de prevención, tratamiento térmico adecuado de los productos enlatados, rechazo de cualquier lata que presente cualquier tipo de alteración. Ojo, no es la lata abollada, ¿está claro? No es la lata que se cayó y se abolló, no. Es la lata que noto que está, ¿sí?, hinchada, que noto que hay presencia de gas interior. Evitar el consumo de alimentos que no han sido suficientemente calentados. Ebullición de alimento por 15 minutos, yo no lo recomiendo. No ingerir alimentos crudos ni precocidos, bueno, esto ya lo sabemos. El tema de contaminación cruzada y de la limpieza de los materiales, ¿sí? Bueno, agregar sal y nitrito de sodio para poder inhibir el crecimiento. Y esto es lo más importante, rechazar todo alimento sospechoso, fundamentalmente donde presente cualquier grado de presión en el interior del envase. ¿Está? Esto es importante. Bien. Clostridium perfringens, otra versión. Esto es más típico de las preparaciones cárnicas cuando uno quiere hacer rellenos. Por ejemplo, relleno de empanadas. Es lo más común que nos puede pasar. Ahora vamos a ver por qué. Primero, ¿quién es? Es un bacilogramo negativo igual que el anterior. Es un esporulado. Las esporas pueden ser grandes, ovales, centrales, no importa. Pueden estar en solos, o sea, monobacilos o como diplos. No tienen movilidad y algunas pueden poseer cápsula. Metabolismo generalmente con producción de ácidos como butírico y caproico, se ve fermentativo, y tipos de toxinas, ¿sí? No importan estas. Pero recuerden que las toxinas son las que, o sea, este microorganismo lo que va a producir, que lo que vamos a ver ahora, es una intoxicación alimentaria. Cultivo, generalmente temperatura de crecimiento alrededor de los 45 grados centígrados, dependiendo de la cepa.
un rango bastante amplio de 15 a 50. Recuerden que yo dije que temperaturas de seguridad son por encima de los 60 grados centígrados. Rango de pH generalmente de 5,5 a 8, un poquito más alto que el anterior. La presencia de bilis generalmente lo puede inhibir. La presencia de cloruro de sodio lo inhibe. Si es alta, 6,5% es bastante alta. Y es un anaerobio estricto, pero también la presencia de dióxido de carbono lo puede favorecer, ¿sí? Es decir, que en ambientes donde hay ¿sí? Mayor acumulación de dióxido de carbono, también puede favorecer el crecimiento porque fundamentalmente desplaza el oxígeno, por una cuestión de presión parcial, ¿está claro? Si hay mayor cantidad de dióxido de carbono en el ambiente, por ejemplo en ahumados, ¿sí? No se prepara ahumados, generalmente se disminuye la concentración de oxígeno por una cuestión de presiones parciales, ¿sí? O en alimentos que son calentados, ¿sí? Son cocidos, perdón, y después se dejan a temperatura ambiente durante mucho tiempo, donde yo sé que en la parte, digamos, exterior del alimento se va a empezar a enfriar y las condiciones de aire van a hacer que se ventile más rápido que el centro, que el núcleo, que está a mayor temperatura y en ausencia de oxígeno. Tolera generalmente una concentración del 5% de medios de concentración de oxígeno de gas de presión parcial, ¿no? En medios de cultivo, en porcentaje. Metabolismo muy rápido y crece rápidamente. Muy pocas horas a temperatura ambiente aumentan el crecimiento. Actividad de agua generalmente baja, 0,94, ¿sí? Generalmente las bacterias están de 0,95, 96 para arriba. Generalmente la forma de inhibirlo es completar sinérgicamente con nitrito de sodio y cloruro de sodio para poder inhibir el crecimiento. Eso es lo mismo que para Clostridium botulinum. Generalmente es muy difícil recuperarlos porque en los laboratorios es muy complicado hacer anaerobiosis para poder hacer la replicación en los alimentos que son preparados y que son guardados en bolsas de guarda, ¿no? Y generalmente a veces, acá no se hace, pero se puede confirmar la presencia de exotoxinas, como la de alfa-lecitinasa o la hemolicina, sí, generalmente en medios externos, ¿sí? Pero no se hace en nuestro medio. También en opalescencia de medio con yema de Watt tampoco se hace, pero es un medio que se puede hacer. O hacer hemólisis con glóbulos rojos de carnero. Toxinas, ¿sí? Generalmente este microorganismo produce numerosas sustancias con distintos efectos. Tiene distintas toxinas. Una fosfolipasa C que puede tener una acción de hemolicina o mionecrótica, es decir, que puede necrotizar la fibra muscular. La toxina beta, que generalmente aumenta la permeabilidad capilar. La epsilon y la iota, que generalmente sí se sintetizan bajo protoxinas o lo que son precursores y que se activan generalmente con la presencia de algunas proteasas como la tripsina, donde también aumentan la permeabilidad capilar. Esto es fundamentalmente en el intestino. Y una enterotoxina, que generalmente las cepas de tipo A son las que generalmente son responsables de los brotes de toxoinfección alimentaria. Ahora, vamos a hacer una pausita, después sigo. ¿Cuándo se da un brote? Vamos a suponer que nosotros tenemos que preparar una comida. Estamos hablando de, por ejemplo, 100 comensales, donde mañana sé que vienen 100 comensales a comer empanadas porque hay una fiesta regional. Bárbaro. Preparo el relleno. Lo preparo hoy. Ahora a la tarde me pongo a preparar el relleno. Pongo la carne y la carne se cuece totalmente o se sella. Pregunta, a ver, que ustedes ya tuvieron cocina. ¿Cómo se prepara generalmente la carne? ¿Se Se la cuece totalmente o se sella? totalmente. Si vos la coces Totalmente. totalmente, después querés comer una empanada, vas a tener que tomar mucho líquido porque te va a quedar acá en el esófago. Generalmente para que la empanada de carne quede jugosa,
¿sí? La carne se sella, o sea, se le da generalmente una cocción, pero no total, porque después se termina de cocer cuando se hace, ¿sí? El repurgue en la empanada, se le coloca la masa y luego se lleva al horno, está claro, se fríe. ¿Mm? Ahora, vamos a suponer que yo preparé el relleno. Generalmente es un lugar, preparo en una fuente grande, piensen 100 comensales, ¿no? Una olla grande donde le pongo la carne, pongo generalmente cebolla, morrón, etcétera, aceitunas, lo que sea. ¿Está? Bien, lo saqué del fuego y lo dejé a temperatura ambiente toda la noche. Mañana vengo y preparo el relleno. Y generalmente a las 12 horas comienzan a caer en la guardia todos con una toxoinfección alimentaria producida por esta bacteria. ¿Estamos? ¿Por qué se da esto? Porque yo dije que lo preparé en un lugar grande, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, esas ollas de cocina industrial, en donde tienen generalmente una cantidad de superficie, volumen, para poder preparar una gran cantidad de alimento. Lo que hice mal fue dejarlo enfriar a temperatura ambiente en el mismo lugar. Tendría que haberlo separado en bandejas con muy poco espesor y enseguida meterlos en cámara para que se enfríe rápidamente. Con lo cual a esta bacteria no le doy las condiciones necesarias para que pueda volver a la vida vegetativa a partir de ser esporulada. ¿Se entendió? ¿Quedó claro esto? Entonces, enfriar rápidamente el alimento y generalmente en superficies de muy poco volumen, porque eso me asegura que toda la masa se homogeneice y que de alguna manera se dé esto de la recirculación de aire y no estos gérmenes que son anaerobios, perdón, ¿sí? Puedan volver a la célula vegetativa y volver a aumentar su número. ¿Está? Entonces, esporulación, ¿dónde? En el intestino delgado. Yo ingiero las bacterias, el intestino delgado esporulan, ¿sí? Y ahí liberan la toxina. Produce trastornos, obviamente, digestivos, son toxinas de alto peso molecular, el intestino obviamente no pasa nada, ¿sí? Y generalmente lo que produce es la salida de sodio y cloruro, esto generalmente sale con agua, y produce una diarrea generalmente de tipo osmótica. Y también puede haber una mala absorción de ciertos nutrientes como los hidratos de carbono. Síntomas, una dosis infectiva alta, por eso que digo que hay que dejarlos varias horas y mucho tiempo a temperatura. Incubación generalmente de 6 a 8 horas. ¿Mm? Por eso dije, a las 12 horas van a empezar a caer en la guardia. ¿Mm? Y generalmente la toxina, generalmente se da la aparición de los síntomas en el periodo de 8 a 12 horas. Dolor abdominal y diarrea profusa, generalmente no hay vómitos si no hay fiebre, porque no es infección, es una toxoinfección. Y en personas sensibles también puede aumentar, ¿sí?, la sintomatología y darse casos más graves. Puede haber deshidratación generalmente en personas que son ancianas o en niños. Se autolimita rápidamente. Hay una forma que es necrotizante, que es la PICBEL, no se ve en nuestra zona, ¿sí? Es más de la parte norte generalmente del hemisferio, ¿sí? Países más tropicales. Y esta se da generalmente por la cocción de proteína de carne de cerdo. Se da una gangrena que puede dar infección en el intestino, puede ser grave, pero no es en nuestra zona. ¿Sí? Es para que la tengan como anécdota nada más. Alimentos implicados, generalmente, sí, como es un microorganismo que está esporulado, que está en todas las superficies, lo puedo encontrar en el hombre, animales, en el suelo. Generalmente en alimentos de origen cárnico, como dije recién, preparados en gran cantidad y conservados durante un largo tiempo a qué temperatura ambiente. Por eso generalmente, sí, las carnes tienen que estar generalmente refrigeradas rápidamente. Como control, refrigerar rápidamente los alimentos, preparar los alimentos en cantidades necesarias, o sea, si vamos a preparar
Sí, como dije recién, para muchas personas, sí, separarlo, no dejarlo en el lugar donde lo preparé. Y calentarlos rápidamente para que las esporas no puedan sobrevivir al proceso de cocción. Si yo lo caliento rápidamente, no le doy a las células la capacidad de poder esporular. Y obviamente hay que educar a los manipuladores, cosa que nuevamente no se hace. Bien, hasta acá estamos. Bacillus cereus, ¿sí? Acá vamos a ver dos tipos de síndromes, ¿sí? Recuerden que síndrome es conjunto de síntomas, ¿sí? Un síndrome emético y un síndrome diarreico, dado por la misma bacteria, ¿sí? Que va a depender de la cepa bacteriana y del tipo de alimento en el cual se prepare para que dé el tipo de cuadro clínico. Características. Bacilos gram positivos, iguales que los anteriores. Esporulados, iguales que los anteriores. Móviles, ¿sí? Algunas épolas pueden ser inmóviles. Anaerobios facultativos, en este caso. Bacterias lácticas generalmente se inhiben el crecimiento. Por eso a veces por ahí es raro encontrarlos en la leche. pH generalmente es más cerca de la neutralidad, por lo que ven ahí. Temperatura óptima de Profe, 30 a 40 grados centígrados, pero con un rango de 4 a 55. Es bien un profe, ¿estás mesófilo. mostrando el power? No escucho pregunta, Valeria. Sí, estás mostrando el power, porque Ah, no es... perdón, perdón, perdón. Ahí está, ahora se ve. Sí, ahora sí. Pues yo lo cambié, pero no, me olvidé de refrescar la pantalla. Bien, bueno, lo que dije recién está acá, ¿sí? Y generalmente la temperatura máxima para que se desarrolle la germinación es hasta los 50 grados centígrados, ¿sí? Muy abundante en la naturaleza, como los que vimos recién, y fundamentalmente se los asocia a alimentos elaborados con arroz, ¿sí? Generalmente. Las esporas pueden dar dos tipos de toxinas. Entonces, vamos a hablar de una toxina emética, que da un síndrome emético, y una toxina diarreica, que da un síndrome de tipo diarreico. Vamos a ver las dos. Síndrome diarreico. La toxina es termolábil, ¿sí? Se elabora en la fase exponencial de crecimiento. Y lo que hace, igual que otra toxina que ya vimos, ¿sí? Clases pasadas, es estimular el nivel de segundo mensajero de AMP cíclico y produciendo de alguna manera la apertura de canales iónicos. Y eso hace de que se acumule agua en el intestino, iones, y se produzca una diarrea osmótica. Se produce generalmente, fundamentalmente en el intestino delgado. Acá cuando hablamos de síndrome diarreico estamos hablando de una toxoinfección. Entonces, ¿cuándo se da? Tenemos el alimento, calentamos, ¿sí? Hacemos la cocción del arroz, por ejemplo. Las esporas que pueden sobrevivir al tratamiento térmico hacen de que queden en el alimento y uno consume el alimento. Germinan en el intestino, o sea, consumimos las esporas, es decir, a los mecanismos viables, y elaboran la toxina in vivo, en el intestino. Por eso hablamos de una toxoinfección, porque la que produce la sintomatología es la toxina. Periodo de incubación, fíjense, de 8 a 16 horas, es decir, tengo que darle tiempo a que ingrese, pase por el sistema digestivo, por el tracto digestivo, llegue al intestino y produzca la toxina. Síntomas generalmente dolor abdominal, generalmente diarrea profusa, bien de tipo osmótica, y infrecuentemente vómitos y fiebre. Por eso no hablamos de una infección ni hablamos de una intoxicación. Se autolimita generalmente en 24 horas y alimentos puede hacer platos de carne, generalmente cocida, sopas, purés de papas, platos de legumbres, cualquier cosa, ¿sí?
Control, impedir la germinación, que generalmente es bastante complejo esto. ¿Mm? Síndrome emético, totalmente distinto. Una toxina de bajo peso molecular, termoestable, se elabora durante la fase estacionaria. Entonces, acá hay un cambio. Yo tengo el arroz con esporas. Las esporas que sobreviven, si el alimento se enfrió a una temperatura inadecuada, aumentan el inóculo, es decir, se empiezan a reproducir porque le doy condiciones, varias horas a temperatura, ¿sí?, inadecuada, y ahora germinan y multiplican y esporulan. En el proceso de esporulación, es decir, cuando van a esporular en la fase estacionaria, producen la toxina. Por eso es distinto que la anterior. ¿Está? Periodo de incubación, fíjense, de 1 a 6 horas, rapidísimo. Síntomas, náuseas, vómitos sin fiebre. Muy infrecuente dolor abdominal y diarrea, es decir, es una intoxicación alimentaria. Se recupera en 24 horas, generalmente alimentos implicados, cereales, generalmente el arroz, pueden ser pastas, cremas pasteurizadas, etc. Alimentos asociados, como se lo encuentra en el suelo, puede estar en cualquier lado, ¿sí? Puede estar en el agua, se puede aislar en alimentos de distinta envergadura, y la facultad de las esporas que puedan sobrevivir generalmente al tratamiento térmico. En alimentos generalmente preparados con carnes, donde hay proteínas y aminoácidos. Y el arroz frito generalmente, ¿por qué pasa? Se prepara el arroz, se separa y luego con eso se preparan comidas. Como se deja a una temperatura inadecuada, generalmente lo que se da es el síndrome emético. Con medida de prevención, el arroz se debe hervir en pequeñas porciones y en varias veces a lo largo del día, reduciendo de esta manera justamente el almacenamiento previo a la fritura. Y después de hervido, ¿a qué temperatura hay que dejarlo? Mírenlo. No menos de 65 grados. Y si no, enfriarlo rápidamente. ¿No? No se debe almacenar tibio nunca. Yo generalmente cuando preparo arroz, lo guardo en bolsitas para freezer y lo guardo en el freezer y así lo mantengo. Y también tener mucho cuidado con lo que se agrega el huevo batido, huevo líquido, porque es una fuente de proteína. Bueno, hasta acá. Riesgo, altos recuentos en microorganismos, toxina preformada y bueno, los controles más o menos son los mismos. Esta tablita está importante, porque me da el tipo de toxina. Fíjense que la toxina diarreica es de alto peso molecular, pero el intestino no afecta para nada, y la emética es de bajo peso molecular. La estabilidad, ¿sí? Esta es muy estable al calor, en cambio, es muy poco estable al calor, en cambio, esta es altamente estable al calor. El pH, generalmente, una es más que la otra, ¿sí? Algunas son sensibles a distintas proteasas, ¿sí? Y una se da en la fase exponencial y la otra en la fase estacionaria. Esto es lo que más tiene que saber. Bien, por hoy hasta acá, ¿sí? Yo creo que la semana que viene, o sea, que la semana que viene no tenemos clase. La otra, ¿sí?, que ya tenemos clases, voy a ver si les doy Vibrio Choleray y los dos Vibrios que quedan y hacemos un repaso general, ¿sí? Ya para prepararnos para el parcial. ¿Está claro? Profe, Sí, ¿nos recomendás ir viendo alguna cosa esta semana o algo? sí, vayan repasando de las clases anteriores, vayan viendo los videos que yo fui dejando, ¿sí? En plataforma y vayan leyendo de los papers. Fundamentalmente eso. Y recuerde que tienen el cuestionario para hacer. Eso es una forma de repaso. Ese cuestionario es para ustedes, no es para entregar. Pero eso les va a servir para poder, de alguna manera, hacer un repaso para el parcial. ¿Está claro? ¿Sí? Hágame un favor, pónganme ahora el nombre y apellido en el chat, así ya me queda la lista y cuando vuelvo a la facultad yo paso ya la lista de los presentes. ¿Sí? Este, bueno, y con esto fíjense que el espectro que tienen es bastante abundante ya.
Nos falta ahora, vamos a terminar de ver, después del parcial vamos a ver los dos géneros bacterianos que nos quedan y ya me voy a meter en virus directamente. ¿Está? Yo creo que antes de las vacaciones de invierno ya vamos a terminar con virus y hongos y luego, después del receso de invierno ya vamos a terminar con la parte de parasitología para después tengan la opción de los prácticos, ¿sí? Bueno, nos vemos la semana que viene, chicos. La otra, perdón, la otra, ¿sí? Buen fin de semana. Chao, profe. Chao, Después les profe. dejo esta clase grabada, ¿sí? Dale. Hasta luego.